Les habla Marta Muñoz. Yo soy nutricionista dietista del Hospital General de Medellín y quiero compartir con ustedes un tema que es para mí muy apasionante precisamente por la importancia que tiene frente al manejo del paciente tanto a nivel hospitalario como ambulatorio. Los objetivos que pretendo desarrollar en esta presentación son 4. En la imagen podemos visualizar nuestro primer objetivo, comprender la multicausalidad de la desnutrición y los efectos que tiene tanto a nivel hospitalario como ambulatorio. Conocer los diferentes métodos de evaluación, ya que tenemos varios métodos de evaluar a un paciente a nivel hospitalario y ambulatorio. Identificar cuáles serían esos beneficios de hacer una evaluación nutricional. Y por último, conocer unas nuevas herramientas que hay para medir composición corporal en nuestros pacientes. Es importante conocer por qué a nivel hospitalario, a nivel ambulatorio, la prevalencia de la desnutrición sigue siendo un talón de Aquiles en estos ámbitos, tanto hospitalario como ambulatorio. Y es precisamente porque más o menos oscila entre el 30 y el 50% la desnutrición, especialmente en el paciente hospitalizado. Además de esto, el estado nutricional se deteriora durante la estancia hospitalaria y esto tiene muchas razones y muchas causas, como lo enuncio en la diapositiva, como el pobre conocimiento que hay del estado nutricional en el ámbito donde se encuentra el paciente, la falta de monitoreo que hay del estado nutricional y los efectos que este puede generar, ¿cierto?, frente a la parte hospitalaria o a nivel domiciliario. Algo bien importante son las ingestas inadecuadas de alimentos que se pueden dar a nivel hospitalario y también ambulatorio, y muchas veces pasamos desapercibido esta condición que es tan importante a la hora pues de valorar un paciente. El inadecuado cálculo de las necesidades calóricas proteicas que muchas veces hacemos al paciente. Muchas veces tenemos definido un estándar para valorar requerimientos nutricionales sin tener presente que estos estándares pueden ser insuficientes para nuestros pacientes dependiendo de la patología. Otro factor, otra causa importante son los ayunos prolongados que se presentan a nivel hospitalario principalmente, y esto es dado generalmente por los procesos diagnósticos y perioperatorios en los pacientes, como por ejemplo un paciente que ha sido llevado a cirugía y le hacen un procedimiento, una gastrectomía, una cirugía del tracto gastrointestinal, y el inicio de la vía oral en estos pacientes puede tardar entre 3, 4, 5 días, incluso hasta más días, precisamente porque se considera que no es necesario alimentar a un paciente, y más cuando es un paciente obeso. Entonces, la invitación es a estar muy pendiente del paciente que está en ayuno para poder definir tempranamente el inicio de la vía oral. Y por último, la parte de los fluidos que se prescriben a nivel hospitalario principalmente, que muchas veces pensamos que es suficiente para hidratar al paciente, hidratarlo, más no alimentarlo. Entonces, muy importante tener en cuenta como todas estas causas que les acabo de describir al momento de valorar nuestros pacientes. Las consecuencias de la desnutrición, entonces, son muchas. En la diapositiva podemos ver enunciadas 4 complicaciones o consecuencias que se pueden generar por la desnutrición. La primera es el aumento de las complicaciones generadas precisamente por esta condición nutricional, como pueden ser infecciones, como pueden ser lesiones por presión, que se pueden presentar mucho en nuestros pacientes. La menor eficacia y la tolerancia a tratamientos, llamemos tratamientos de antibióticos, quimioterapia, radioterapia o cirugía. Los altos costos en la atención a causa de la desnutrición y mayores reingresos hospitalarios que pueden llevar al paciente nuevamente a consulta, y mayor mortalidad. Importante, un plan de atención nutricional siempre debe partir de un tamizaje nutricional, y este tamizaje nutricional en lo posible debe hacerse a todos los pacientes que ingresan a las instituciones de salud,
y realizarlo periódicamente. Por ejemplo, a nivel hospitalario siempre está documentado que debe hacerse entre las primeras 24 a 48 horas, y a nivel ambulatorio se debe realizar cada mes, sería como la parte pues que se documenta a nivel de la literatura. Los pacientes que se identifiquen en el tamizaje nutricional con riesgo medio, riesgo alto, son pacientes que deben ser valorados por una nutricionista para poder establecer oportunamente la terapia que requiere el paciente. La tamización se define entonces según diferentes academias o asociaciones como una prueba, procedimiento o examen estandarizado que se usa para identificar pacientes que requieran intervención especial. O también puede ser un proceso rápido y simple realizado por personal de salud, no necesariamente debe ser realizado por la nutricionista, tanto a nivel ambulatorio como hospitalario, y esto lo que busca es predecir la probabilidad de mejores o peores desenlaces debido a factores nutricionales. Entonces, muy importante tener claridad que todo paciente que ingresa a una institución de salud, llámese hospital o unidad de cuidados crónicos o a nivel de los programas de home care, debe tener establecido una herramienta de tamizaje nutricional. ¿A quién tamizar y cuándo hacerlo? Ya he hablado de esto, pero es importante tamizar en la consulta externa, en paciente hospitalizado y pacientes en el cuidado en casa. ¿Por qué? Cada uno de estos escenarios uno puede detectar qué pacientes requieren de intervención nutricional en cada uno de estos escenarios. En el ambiente hospitalario es importante porque cuando uno detecta tempranamente esos riesgos que pueden llevar al paciente a desnutrición, uno puede establecer tempranamente la intervención. Y a nivel de cuidados en casa, también es importante porque uno puede direccionar ese paciente a programas que tiene la aseguradora o el mismo programa de home care para establecer la mejor intervención y revertir este estado de desnutrición. Miremos entonces la diferencia que hay entre tamizar y valorar. Y es importante tener en cuenta como estos aspectos que yo enuncio en la diapositiva. ¿Cuál es el objetivo que pretende realizar una tamización o una valoración? ¿Por quién debe ser realizado? ¿Qué parámetros debe tenerse en cuenta? Si la ingesta dietética, la antropometría, los bioquímicos, el examen físico y la historia clínica. Si podemos visualizar la tamización, es muy importante hacerla porque identifica el riesgo, mientras que la valoración emite un diagnóstico nutricional y eso lo vamos a ver más adelante. Debe ser realizada la tamización por un profesional en salud, mientras que la valoración debe ser realizada por un nutricionista quien está capacitado para hacerlo. Necesariamente la ingesta dietética, la antropometría, lo bioquímico, el examen físico y la historia clínica, en la tamización algunas herramientas lo tienen contemplado, a diferencia de la valoración nutricional, que todos estos parámetros se analizan en cada una de ellos en la valoración nutricional. Entonces, se puede definir como importante que la valoración nutricional es una herramienta que debe ser parte integral de nuestros pacientes, tanto a nivel ambulatorio como a nivel hospitalario. Y en la valoración nutricional es importante analizar datos como lo antropométrico, lo alimentario, lo bioquímico y los clínicos. Esta información toda debe interrelacionarse para poder hacer un diagnóstico nutricional. Detectar tanto las personas malnutridas como aquellas que están en riesgo de malnutrición es el inicio, ¿cierto?, de todo tratamiento nutricional que se establezca en un paciente. Y esto debe ser parte de la historia clínica del paciente a nivel tanto ambulatorio como hospitalario. Es muy importante resaltar este aspecto porque muchas veces los pacientes ingresan a la institución y
Cuando no está el recurso de nutrición, es muy difícil entonces hacer esa detección, pero cuando está el recurso de nutrición, la tarea de nosotros como nutricionistas a nivel hospitalario y de los programas ambulatorios es hacer esa detección temprana para poder impactar tempranamente. La evaluación nutricional entonces consiste en la combinación de parámetros subjetivos y objetivos. Esto se hace con el fin de ¿qué? De hacer un adecuado diagnóstico nutricional al momento de evaluar cada uno de estos aspectos. Entonces, vamos a mirar esa evaluación nutricional, como está acá enunciado en la diapositiva, qué aspectos tienen importantes analizar. Y ese sería el ABCD, como lo vemos acá. El A corresponde al antropométrico, el B a lo bioquímico, el C a lo clínico y el D a lo dietético. Cuando yo hablo de antropométrico, podemos estar determinando el peso, el cambio del peso en el tiempo, la composición corporal. Con la parte bioquímica, muy importante, las alteraciones que presenta el paciente, tanto a nivel metabólica, proteínas séricas como albúmina y prealbúmina y deficiencias nutricionales. En la parte de consumo, o sea, la parte de dietética, qué tanto está comiendo el paciente, cuál es el cubrimiento que se está haciendo con la dieta que tiene establecida ese paciente, y en lo clínico, las carencias nutricionales. Un aspecto muy importante que se está trabajando actualmente es la parte de funcionalidad, y a esto lo determinamos como el F, que es la fuerza muscular, la disminución que ese paciente tiene en la parte de desplazarse, el estado de ánimo, el estado anímico que el paciente presenta en un momento dado. Entonces, toda esta parte hace como la parte importante de la funcionalidad que el paciente tiene, que muchas veces está muy afectada a nivel de nuestros pacientes, y esto puede postrar un paciente en cama, ¿cierto? Y puede complicar más las patologías en un momento dado. Con respecto a los parámetros clásicos de la nutrición clínica, vemos acá que tenemos la pérdida de peso, la parte antropométrica como es el índice de masa corporal, los pliegues, las circunferencias, la parte de bioquímica que contemplamos la parte de albúmina, linfocitos y colesterol, y la parte de ingesta. Entonces vamos a mirar cada uno de estos parámetros. Con respecto a la pérdida de peso, no es el mejor indicador de seguimiento en un paciente. ¿Por qué? Porque el peso puede estar enmascarado por situaciones como edemas o por deshidratación, donde pueden enmascarar el valor real del peso del paciente. Está directamente relacionado con la funcionalidad. Puede ser un indicador pronóstico de discapacidad y mortalidad, como lo enuncié en la diapositiva anterior, y tiene una utilidad clínica, precisamente porque es un dato esencial que se contempla en el cribado o en el tamizaje nutricional, y puede ser un factor de riesgo para desnutrición. Y si tenemos en cuenta las escalas de tamización que se desarrollan a nivel de las instituciones o a nivel domiciliario, la pérdida de peso está contemplada en cada una de estas herramientas. Entonces, muy importante tener presente el peso corporal del paciente en un momento dado, pero lo importante es saber interpretar ese valor bajo condiciones de deshidratación o de edema en un momento dado. Cuando el paciente tiene una reganancia de peso más de 250 gramos día o de 1 kilo en la semana, podríamos estar pensando que ese paciente está teniendo una retención hídrica. No es que esté recuperándose de su condición nutricional. Entonces, por eso es la importancia de saber interpretar en un momento dado ese peso corporal que tiene nuestro paciente. Aspen y ESPEN consideran como uno de los criterios para definir malnutrición una pérdida de peso mayor del 10% en un periodo de tiempo más o menos de 3 meses, cuando es entre el 10 o el 5%. Aspen
lo define como un parámetro de gravedad y valora el porcentaje de pérdida de peso en el tiempo en función de si el paciente presenta una enfermedad aguda, crónica o una problemática social. Estas dos entidades, tanto la Asociación Americana de Nutrición Enteral o Parenteral, ASPEN, o la Asociación Europea de Nutrición Enteral y Parenteral, ESPEN, son los mecanismos que tenemos nosotros o las asociaciones que tenemos nosotros para definir procesos. Es necesario tener en cuenta la posibilidad, las posibles limitaciones a la hora de interpretar los valores del peso, como lo estaba enunciando en la diapositiva pasada, y es muy importante tener en cuenta o siempre preguntarle al paciente si ese peso que tiene al momento de ser tomado es el que ha tenido usualmente durante todo el tiempo o en los últimos 6 meses para poder dar confiabilidad a ese valor. La presencia de edemas, a veces hay un subregistro en la historia clínica y la posibilidad de la malnutrición en el paciente, que uno de pronto piensa que está con normopeso o está obeso, resulta que es un paciente que tiene edemas o está deshidratado. Acá quiero mostrarles este cuadro que tiene, que me parece muy importante que lo conozcan, que tiene las pérdidas de peso en el tiempo y clasifica la desnutrición como enfermedad aguda, teniendo en cuenta si es una enfermedad aguda, es una enfermedad crónica o un contexto social. Este cuadrito me parece interesante que lo tengan como material de consulta, tanto a nivel hospitalario como ambulatorio, porque nos va a clasificar, nos va a diagnosticar en un momento dado si esa pérdida de peso está generando una malnutrición moderada o severa de acuerdo al entorno, ¿cierto? O a la condición que tenga el paciente, una condición aguda, crónica o un contexto social. El índice de masa corporal es otro parámetro importante tener presente. El índice de masa corporal sigue siendo un indicador de clasificación del estado nutricional. Muy importante tener presente que el índice de masa corporal, también llamado índice de Quetelet, es una de las medidas que se utilizan a nivel pues tanto hospitalario como ambulatorio, pero hay que saberlo interpretar. Y recordemos que se calcula teniendo en cuenta el peso corporal dividido la estatura al cuadrado. Entonces, la Organización Mundial de la Salud ha definido como rango deseable para adultos mayores de 65 años un índice de masa corporal entre 18.5 y 24.9. Es diferente el punto de corte para los pacientes más jóvenes, que la normalidad está, perdón, para los adultos mayores por encima de 65, que está la normalidad entre 22 y 27, el rango se amplía. ESPEN define como puntos de corte para definir malnutrición menor de 20 kilos por metro cuadrado en menores de 70 años y menor de 22 para sujetos mayores de 70 años. Esta gráfica a mí me encanta, o esta imagen más bien, me encanta. ¿Por qué? Porque tenemos dos personas que tienen una estatura de 132, como lo vemos, que es la anciana de 75 años, y la joven tiene 157 centímetros. A diferencia, las dos tienen el mismo peso, como lo visualizamos en la imagen. La diferencia es que una tiene 32 de IMC, que es la anciana de 75 años, y la paciente joven o la persona joven tiene 22. Si fuéramos a mirar solamente como valor aislado ese índice de masa corporal, tendríamos que decir que la anciana tiene obesidad. Y realmente no es así. Recordemos que el índice de masa corporal hay que saberlo interpretar porque está directamente relacionado con la estatura. Y los ancianos, por cada década después de los 50, uno va perdiendo, ¿cierto?, centímetros y puede estar enmascarando condiciones como, por ejemplo, esta. Los pacientes catabólicos pueden perder más del 10% del peso entre 3 y 6 meses y pueden presentar índice de masa corporal dentro de rangos normales.
Por eso la interpretación es muy importante hacerla adecuadamente y recordemos que el índice de masa corporal es un parámetro solo de clasificación. Entonces acá vemos los puntos de corte, tanto para adultos jóvenes, como lo vemos acá en la diapositiva, y adulto mayor. Miren la normalidad en el adulto mayor, que está entre 22 y 26.9, mientras que en el adulto joven está entre 18.5 y 24.9. Entonces, cuando estemos enfrentándonos a un paciente o estemos valorando un paciente adulto mayor, que para Colombia o para Latinoamérica es mayor de 60 años, el punto de normalidad está entre 22 y 26.9, mientras que un adulto por menos de 60 años, la normalidad está entre 18 y 24.9. Los pliegues de grasa y circunferencia es otro parámetro importante a tener en cuenta en los pacientes, sobre todo a nivel hospitalario. Tenemos el pliegue cutáneo, generalmente el que más se toma a nivel hospitalario es el tríceps. Y muy importante tener en cuenta como los valores que están enunciados en la diapositiva para determinar su normalidad. Se utiliza un caliper, como lo mostramos en la imagen. Generalmente es una práctica que se ha dejado de hacer mucho a nivel de la clínica, pero realmente es importante en un momento pues, hacerlo si se cuenta con el instrumento. Otro parámetro antropométrico importante de tener en cuenta es la circunferencia braquial, que con ella podemos determinar la masa muscular del paciente. Y los puntos de corte, como están enunciados en la diapositiva, cuando es menor de 15 centímetros, se considera que hay una severa depresión de la masa muscular. Entre 16 y 19 centímetros hay una depresión moderada, y si está entre 20 y 22 hay una depresión leve. Tanto el pliegue grasa tricipital como la circunferencia braquial hacen parte de la valoración nutricional objetiva. Las limitaciones de la toma de los pliegues de grasa a nivel pues, hospitalario o a nivel pues, ambulatorio es la variabilidad que hay entre la interpretación del dato de acuerdo a la persona que lo esté tomando. Se requiere de personas entrenadas para hacerlo. Hay posibles interferencias de la toma, por ejemplo, de los pliegues cuando hay edemas, igual pasa con las circunferencias. Hay una dificultad de la medición de estos pliegues cuando el paciente es muy obeso, a veces es imposible tomarlo, y hay errores de la medida que pueden superar el 10%. Entonces, cuando vamos a tener en cuenta estos parámetros, es muy importante tener un entrenamiento de esto, de cómo debe hacerse. Por otro lado, tenemos entonces los parámetros bioquímicos, y aquí encontramos la albúmina, que recordemos que la vida media es 20 días, su valor normal está entre 3,5 y 5, el recuento de linfocitos y el colesterol. ¿Qué pasa con los parámetros bioquímicos? Si no tenemos una buena interpretación de estos parámetros en un momento dado, no nos sirven en la valoración nutricional objetiva. ¿Por qué? Porque la albúmina puede estar enmascarada por estados de deshidratación en un momento dado o por estados de sobrehidratación. Y también puede estar enmascarado por estrés agudo. Por lo tanto, la albúmina en un paciente, por ejemplo, en unidad de cuidados intensivos, es un parámetro más de pronóstico y de estrés más que de condición nutricional. Por eso es muy importante saber interpretar estos datos en un momento dado. Acá en este cuadro, en esta tabla, están los valores normales, tanto de la albúmina, transferrina, prealbúmina, recuento de glóbulos, linfocitos y colesterol. Estos parámetros normales tienen una variedad en su resultado, y esto puede generar entonces grados de desnutrición, como lo vemos acá, leve, moderado, severo. Pero vuelvo y les digo, es muy importante saber interpretar cada uno de estos parámetros en el contexto del paciente.
no se debe analizar aisladamente porque no nos sirve en un momento dado para determinar diagnósticos nutricionales. Otro aspecto importante dentro de la valoración nutricional está la ingesta de alimentos. Muy importante determinar qué tanto está ingiriendo el paciente, con qué frecuencia lo está haciendo, cuál es el alimento o el nutriente más bien que se está generando déficit en el paciente, sobre todo en la población adulta. La herramienta que se utilice para detectar la ingestión de alimentos la determina cada grupo de trabajo a nivel institucional o a nivel ambulatorio. Muy importante saber qué tanto está comiendo el paciente. Por ejemplo, en la diapositiva podemos observar el plato donde si está limpio se comió todo, si hay un cuartico de la figura es que se comió casi todo, la mitad comió casi nada o no comió nada. Muchas veces esta es la herramienta que se utiliza a nivel hospitalario y es la que promueve el Nutrition Day a nivel internacional para detectar el consumo de alimentos en un momento dado. Entonces, la ingesta de alimentos también hace parte de la valoración nutricional y es un determinante muy importante. Yo pienso que es una herramienta muy importante que tenemos nosotros las nutricionistas para determinar déficit de nutrientes y poder hacer un análisis más completo en la valoración nutricional que le estemos realizando al paciente. Las porciones de alimentos que se debe consumir al día un paciente adulto normal están enunciados acá en la diapositiva. Esto es con el fin de que, si yo veo que un paciente, cuando yo estoy haciendo esa anamnesis alimentaria o detectando ese patrón usual de alimentación y él me dice, yo no tomo leche, no como carne, ¿qué tengo que interpretar ahí? Que el consumo de proteínas de ese paciente es muy bajo. Y si es un paciente anciano, seguramente es un paciente que va a estar condicionado a estar sarcopénico y esa sarcopenia lo puede llevar a fragilidad. Entonces, tener presente los grupos de alimentos, el consumo que debe tener el paciente durante el día, ¿sí? Porque lo que yo muestro acá en la diapositiva son las porciones que se deben consumir durante el día para poder determinar déficit de nutrientes en un momento dado. Entonces, resumiendo esta parte, la valoración nutricional debe hacer parte de todo un proceso de atención a nivel hospitalario y ambulatorio. Requiere un análisis prospectivo, no solamente es que yo lo evalúe yo ya y no más, no, yo tengo que ir mirando retrospectivamente ese paciente cómo va evolucionando, hacer un análisis de todos esos datos, interrelacionarlos para poder dar un diagnóstico nutricional. Entonces es el A, B, C, D, F. Acuérdense, antropometría, bioquímicos, dietéticos, clínicos y funcionalidad. Entonces, hay otras herramientas que se utilizan en el entorno clínico y ambulatorio para hacer valoraciones nutricionales y son herramientas que determinan el diagnóstico nutricional sin tener presente todo lo que yo enuncié anteriormente de datos antropométricos, bioquímicos, clínicos, dietarios y funcionales y que determinan la valoración nutricional. Entonces tenemos, por ejemplo, la valoración global subjetiva, que es muy utilizada en muchos entornos hospitalarios, es avalada por instituciones o asociaciones internacionales. Ya hablamos de la valoración nutricional objetiva, hay cuestionarios de diagnósticos como son los criterios Glean, que son, creo que en el momento son los que están utilizándose mucho en los entornos clínicos, los algoritmos de ESPEN y ASPEN para diagnósticos de nutrición, y hay unas herramientas que están establecidas para condiciones especiales, sobre todo en pacientes oncológicos, pacientes con VIH o pacientes con enfermedad renal. Entonces, ¿qué es lo importante de todo esto que yo les acabo de mostrar? Lo importante es que en un momento dado yo pueda definir en mi paciente cuál es ese diagnóstico nutricional. Y para ello yo debo tener este componente, composición corporal,
debo tener la cronicidad, la severidad y la etiología. Entonces, cuando yo hablo de composición corporal, ¿qué tanto músculo tiene el paciente? Está hablando del componente proteico. ¿Qué tanta reserva grasa tiene? Entonces está hablando del componente calórico. Con esta composición corporal yo puedo definir una desnutrición proteico o calórica o proteico-calórica. La cronicidad, si es a corto plazo o si es a largo plazo. ¿Sí? Y estamos hablando de desnutrición aguda o crónica. La severidad, si es leve, moderada o severa. Y la etiología, si es primaria, secundaria o mixta. Entonces, con esto yo construyo el diagnóstico nutricional de los pacientes. Otro cuestionario importante que tenemos que tener presente es el enunciado por Aspen, donde tenemos en cuenta ingesta de alimentos, pérdida de peso y funcionalidad. Solo con 2 hallazgos en esta encuesta son características de pacientes desnutridos. Con respecto a los criterios Lean, es muy importante también tenerlo presente. Esto es uno de los criterios que se están utilizando o herramientas que se está utilizando a nivel hospitalario. Y estos criterios tienen en cuenta la parte fenotípica y etiológica de pues, enunciados en el paciente y vamos a mirar cada uno de ellos. Acá podemos observar que en los criterios fenotípicos tenemos pérdida de peso, índice de masa corporal y baja masa muscular. En la parte etiológica tenemos el consumo de alimentos y la inflamación. ¿Qué es lo importante de los criterios Lean? Determinar qué porcentaje de pérdida de peso está teniendo el paciente. Se interrelaciona con el IMC. La masa muscular se determina por alguna herramienta, ya sea DEXA o una TAC o una resonancia o por antropometría de brazo pantorrilla. La ingesta ya se determina de acuerdo al cuestionario que se utilice en cada una de las instituciones y si el paciente tiene una enfermedad aguda o crónica. Estos criterios son muy importantes porque dan un acercamiento muy preciso del estado nutricional del paciente. Acá entonces observamos que con un solo criterio, ¿cierto?, de pérdida de peso o índice de masa corporal o baja masa muscular, uno podría tener en cuenta o clasificar, diagnosticar a ese paciente con una malnutrición moderada. O si tiene más de 2 criterios, ya se diagnostica una malnutrición severa. Los algoritmos de Aspen también tienen en cuenta o parten de la baja ingesta de alimentos y la pérdida de masa y pérdida de peso. Si no tenemos estos datos de baja ingesta y pérdida de peso, no podríamos aplicar los algoritmos, tanto de Aspen como de Espen. Y ellos lo interrelacionan con la presencia de inflamación. Si no hay inflamación, lo relacionan con estados de anorexia o enfermedades pues, de anorexia en pacientes. Si hay una inflamación ligera, dada por ejemplo por una patología crónica, por ejemplo cáncer, VIH, o si hay una inflamación aguda, como por ejemplo pancreatitis en pacientes en unidad de cuidados intensivos, que se diagnostica como aguda. Con respecto a los algoritmos de Espen, entonces también partimos de baja ingesta y baja pérdida de masa muscular. ¿Qué es lo importante del algoritmo de Espen? Que tiene otros parámetros o no, otras condiciones, como es por ejemplo el cáncer, ¿sí? O condiciones relacionadas con aspectos psicosociales para poder diagnosticar desnutrición. Este aspecto a mí también me parece muy importante y es la parte del examen físico del paciente. No podemos perder de vista como lo funcional del paciente, el compromiso que tiene el paciente en sus reservas y no solamente el paciente que está caquético, es el paciente que está desnutrido. Podemos tener pacientes con compromiso de su masa muscular, de su tejido graso y tener una desnutrición o tener deficiencias nutricionales o carenciales que pueden estar subdiagnosticándose en nuestros pacientes a nivel hospitalario. Hay unas nuevas herramientas para medir composición corporal y eso se lo voy a mostrar entonces a continuación. Y tenemos la impedanciometría, la dinamometría, la proteína C reactiva versus la prealbúmina y la ecografía muscular. La impedanciometría es un parámetro muy importante que se está utilizando actualmente a nivel hospitalario y es un parámetro que hace una medición de los diferentes componentes del organismo, masa magra, grasa, agua y hueso.
Entonces, es un parámetro bien interesante de trabajarlo a nivel de las instituciones, pero hay que tener el aparato, o sea, el impedanciómetro para poder entonces hacer uso de él a nivel, pues, donde estemos, en la consulta externa, a nivel hospitalario, a nivel ambulatorio. La dinamometría es un método funcional de evaluación de la fuerza muscular y mide la fuerza prensil que tiene el paciente en un momento dado. Es importante tener en cuenta que para hacer la medición de la dinamometría hay que hacer 3 mediciones consecutivas y tomar el valor máximo obtenido o el valor medio, o promediarlo. Se está utilizando mucho a nivel, a nivel hospitalario, a nivel ambulatorio, porque es un marcador que nos está diciendo qué tan funcional o no está siendo ese paciente en un momento dado o qué tan limitado está en un momento dado. Porque si la dinamometría en un paciente es baja, está relacionado muchas veces que ese paciente no se puede alimentar por sí solo porque ni siquiera es capaz de coger, por ejemplo, la cuchara para alimentarse. Entonces, muy importante este aspecto que está trabajando pues, a nivel hospitalario y también a nivel ambulatorio. La dinamometría constituye entonces uno de los 6 criterios que permite definir malnutrición según la Asociación Americana de Nutrición Enteral y Parenteral, ASPE. Existen unas limitaciones al momento de hacer la dinamometría y es la no existencia de protocolos en las mediciones. Y hay una asociación que establece o que propone que la medición se debe hacer en sujetos, en los pacientes en posición sentado, el hombro debe estar aducido, el codo debe estar en 90 grados, en el antebrazo la muñeca en posición neutral, ya que las posiciones pueden estar influenciándose en la medida correcta de este parámetro. Otra limitación es que el paciente muchas veces no colabora o no es capaz ni siquiera de agarrar el dinamómetro. A mí me sucede con frecuencia en mi institución, donde yo tomo dinamometría en los pacientes, sobre todo, por ejemplo, cuando salen de las unidades de cuidados intensivos para mirar el proceso de recuperación, y he encontrado que ni siquiera son capaces de coger el dinamómetro para tomarle la medida, y esto está hablando del desacondicionamiento que tiene este paciente en un momento dado cuando salen de las unidades de cuidados intensivos. El valor pronóstico en nutrición de la dinamometría como medida de fuerza y funcionalidad del músculo está cobrando bastante importancia en estos momentos y sería muy interesante que se tuviese a nivel de las instituciones, a nivel de la consulta externa o a nivel de los programas de los home care, este instrumento para poder hacer como una valoración objetiva de estos pacientes. Los test de funcionalidad también son unas herramientas muy válidas para nuestros pacientes. El índice de Bartel, los cuestionarios de vida, el test de velocidad de la marcha, son test que se utilizan mucho, por ejemplo, en los pacientes en comunidades, en pacientes que están en unidades de cuidados crónicos, precisamente para valorar la parte funcional del paciente y poder determinar en un momento dado esa terapia física que requiere el paciente, esa terapia de rehabilitación y llevarlo pues entonces a unas mejores condiciones, todo apuntando a mejor calidad de vida. Hay un parámetro importante con respecto a parámetros bioquímicos y es el cociente proteína C reactiva prealbúmina, y la prealbúmina, recordemos, es una proteína transportadora de tiroxina, es muy sensible, más que la albúmina, y su vida media está por encima de 15 miligramos por decilitro. El valor normal, es entre mayor de 15 miligramos por decilitro, y su vida media está entre 2 y 3 días. Se utiliza mucho para monitorizar los estados nutricionales y sus modificaciones en las terapias. La proteína C reactiva, por el contrario, es una proteína de fase aguda sintetizada por el hígado después de un estímulo por diversas citoquinas tras una infección o inflamación aguda. La vida media es de 19 horas y es un parámetro muy importante para monitorizar la evolución del proceso inflamatorio que se está dando en el paciente. ¿Qué se ha documentado respecto a esta relación? Que un paciente que tenga una proteína C reactiva prealbúmina
menor de 0.24 predice mortalidad y prolongación de la duración de la estancia hospitalaria. Entonces, es importante empezar como a tener parámetros diferentes a solamente albúminas o linfocitos o hemoglobina, sino tener como esta parte de parámetros bioquímicos, esta relación que hay entre proteína C reactiva y prealbúmina, y mirar qué impacto está teniendo en nuestros pacientes, sobre todo a nivel hospitalario. Por último, la ecografía muscular es una técnica de ultrasonido que determina el área de la superficie muscular en posición transversal y longitudinal. Ojalá todos tuviéramos un ecógrafo y poder medir masa muscular, sobre todo, por ejemplo, en los pacientes tan críticos como son en las unidades de cuidados intensivos, o a nivel, por ejemplo, ambulatorio. A veces es imposible, a veces es casi difícil hacer una adecuada valoración nutricional en los programas de los home care, por los pacientes, por las patologías que tienen los pacientes, por las limitaciones de pronto de tomar un peso corporal. Entonces, un ecógrafo, pues no contamos con él en muchas instituciones, pero sería una buena alternativa que tuviésemos en un momento dado a nivel de las instituciones de salud. Para terminar, entonces, mis conclusiones son varias. Existen diferentes enfoques de valoración nutricional, siempre centradas en parámetros como son antropométricos, medidas de composición corporal, bioquímicos y funcionales. Cuando yo estoy hablando de valoración nutricional objetiva, siempre debo tener en cuenta estos parámetros: antropometría, composición corporal, bioquímicos, funcionales y clínicos. Cada uno de estos parámetros tiene una serie de utilidades y limitaciones, como lo vimos en la presentación, que es importante conocer a la hora de evaluar los resultados de los mismos. La visión global de la nutrición debe integrar diferentes aspectos de composición y funcionalidad del paciente en un momento dado, y esto siempre va a buscar que se haga un diagnóstico más preciso en nuestro paciente. Cuando yo tengo un diagnóstico preciso, puedo orientar mis intervenciones con mucha más seguridad, y generalmente vamos a tener un impacto positivo en nuestros pacientes. Y por último, debemos evaluar, controlar e interiorizar en nuestra dinámica habitual la práctica clínica de los nuevos parámetros, como lo mostré, como es la dinamometría, los test de deambulación, la proteína C reactiva prealbúmina. Esto con el fin de buscar mejores opciones o alternativas en nuestra intervención nutricional. Espero que con esta presentación se haya logrado diferenciar la importancia de tener a nivel institucional o a nivel ambulatorio una adecuada valoración nutricional, pero siempre partiendo de una tamización, que es como la razón de ser que tenemos al momento de valoración nutricional. Muchas gracias.